Hola, un gusto. Y Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y después me firma aquí, ¿ya? Pero después. Ya, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ya, yo sé que es la emoción. Bueno, nosotros habíamos visto lo que era química nuclear. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Eso es lo último, lo que habíamos revisado de química nuclear. Ya, y habíamos visto fisión, fusión nuclear y nos quedaba en la parte de aplicaciones, ¿cierto?, de los isótopos en medicina. Ya, aprovechando de que tenemos una irradiación que es bastante fuerte, bastante elevada, entonces vamos a ver cómo se pueden utilizar estos isótopos que son radioactivos en medicina, ¿ya? Y también para todo lo que tiene que ver con salud. Ya, disculpe que tenga que verlo así, pero es que si no, no los veo. Pero hay que ver. Ya. Bueno, se usan ampliamente como herramienta de diagnóstico en medicina. Así, por ejemplo, estos radioisótopos se incorporan, ¿cierto?, al paciente. Generalmente se les da una sustancia o un líquido a consumir, ¿cierto? Y esto se deja a que se instale, que circule por el cuerpo humano, ¿cierto? Y estos radioisótopos, muchos de ellos son específicos para ciertas zonas. Entonces se acumulan en algunos lugares. Entonces eso se vía intravenosa o se ingiere, dependiendo de lo que se quiera marcar en este caso. Muchas gracias. Entonces, este radioisótopo, bueno, es la capacidad que este radioisótopo se va a poder, ¿cierto?, ubicar en algún determinado zona, ¿cierto?, del organismo, del tejido que se va a investigar. Entonces, tenemos varios radionúclidos, ¿cierto?, que se utilizan como radiotrazadores, y tenemos, por ejemplo, el yodo, que se utiliza, ¿cierto?, para poder estudiar la tiroides. Tenemos el hierro, que se utiliza para evaluar los glóbulos rojos, y así varios otros más: fósforo, tecnesio, talio, sodio. Ahí tenemos una imagen, se pueden apreciar, en donde se puede ver, ¿cierto?, después de haber ingerido, ¿cierto?, el yoduro de sodio, pero el yodo está marcado, es un isótopo del yodo que se utiliza ahí, el 131. Entonces, de esa manera, la idea, bueno, este yodo queda acumulado en ciertas zonas, que es la figura que se ve ahí. Cuando tenemos una tiroides sana, se ve de la imagen que está a la izquierda. Y si no todo está sano, tenemos esta deformación, ¿cierto?, que tenemos un crecimiento que no es normal. Entonces tenemos un marcaje distinto. Entonces eso nos sirve para poder visualizar ciertos órganos en el organismo, y en este caso, ¿cierto?, en la glándula tiroides. Y dependiendo del radionúclido, es donde se incorpora, ¿cierto?, en alguna zona de nuestro organismo. Y se puede estudiar, ¿cierto?, viendo cómo es la irradiación, cómo está el tamaño, ¿cierto? Si hay un tipo de inflamación, también lo van a notar. Entonces van a ver todas esas partes. Entonces, bueno, el otro, bueno, el tratamiento a través, ¿cierto? Una cosa es la radiación para saber cómo está el cierto órgano del organismo, ¿sí? ¿Sí? Hola, buena. ¿Sí? Hola. Hola, buen día. Buen día, adelante, tomen, aprovechando el tiro. Disculpe. Muchas gracias. Ya, ok. Entonces, como les decía, entonces la otra manera de poder utilizarlo es la radioterapia. Entonces, ahora hay un tratamiento de la enfermedad, ¿cierto?, aplicando una radiación sobre el organismo. Y eso se puede hacer, ¿cierto?, con algunos radioisótopos específicos. Bueno, aquí tenemos radioisótopos que pueden durar años y días, pero la idea es la irradiación la que se aplica. No es que se consuma este radioisótopo, sino que se utiliza la radiación que emite, ¿cierto?, para aplicarlo a ciertas zonas, ¿cierto?, del organismo, en una cierta región, ¿cierto? Y ahí la idea es, acuérdense que generalmente se utiliza para el tratamiento de cáncer. Entonces, lo que pasa en ese lugar es que el cáncer, esas células cancerígenas crecen más rápido que las normales. Entonces, como crecen más rápido, cualquier cosa lo va a afectar mucho más rápido a esas células que a las otras. Entonces, por eso se hace tratamiento, ¿cierto?, en ese lugar.
de todas maneras van a afectar las células normales, las células sanas, pero va a tener un menor efecto que sobre las células que crecen mucho más rápido. Por eso se hace ese tratamiento. Y tenemos, ¿perdón? Bueno, no te entiendo así como más lentamente, por favor. Si ese tratamiento mata las células cancerígenas. Claro, sí. Mata, sobre todo afectan a las células cancerígenas, porque como están creciendo mucho más rápido que las otras, entonces empiezan a afectar, la idea es que la empiecen a frenar en su crecimiento, ¿cierto? Y le afectan a afectar y se empiezan a morir. Pero de todas maneras están afectando las células normales. Por eso tenemos ese efecto, ¿cierto?, sobre los pacientes de que caída de pelo, dependiendo del tipo de radiación y cuánto tiempo, ¿cierto? También vamos a hablar un poco de eso, cómo lo va a afectar. Ya, entonces tenemos varios radioisótopos, entonces, que tenemos el fósforo, el cobalto 60, que es uno de los que más se utiliza, el silencio 90. Hola, buenos días. Aquí, chup. Y entonces tenemos eso, lo que es, se ingiere el radioisótopo o se aplica la radiación que genera estos radioisótopos. Y ahora tenemos el efecto biológico, porque una cosa es la radiación, la potencia que se va a generar, ¿cierto? Y ahora el efecto biológico que va a tener esa radiación. Porque bueno, tenemos las radiaciones, que las que más conocemos, la alfa, la beta, la gamma, tenemos la radio X también, pero sobre el efecto biológico depende, ¿cierto?, de dónde se aplique esa radiación y qué tipo de radiación sea. Tenemos la radiación alfa, aunque es una radiación que no es muy penetrante, ¿cierto? Penetrante, la piel lo puede frenar, pero si esa radiación, se ingiere un radioisótopo que emite esa radiación alfa, ¿cierto?, no tenemos la piel que nos proteja. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces ahí será la menos penetrante, ¿cierto? Pero si no tenemos la piel para cubrirnos, nos va a afectar mucho más. Sobre todo si es que la radiación alfa es mucho más ionizante que la beta y la gamma. Las otras son más penetrantes, entonces son otros efectos los que estamos viendo. Están viendo que son ionizantes, pero en menor cantidad. Entonces, ¿cuál es el problema de la radiación ionizante? Es que forma radicales libres, y ese es el problema que tenemos con este tipo de radiación. Es ese efecto de ionizar la materia y después que se formen estos radicales libres. Y esto es lo que los radicales libres lo que hace es que empiecen a reaccionar con las células de una manera súper rápida y desordenada, entonces impide ciertos procesos que son en un sentido. En un sentido, entonces viene a provocar alteraciones, ¿cierto?, que no son las que uno está buscando. O sea, ir recordando, ¿cierto?, que la radiación alfa, la piel, ¿cierto?, nos protege. Y eso, pero tiene que estar la radiación por fuera. Si nosotros ingerimos algo, ¿cierto?, que tiene radiación alfa, estamos en problemas, porque va a afectar a los organismos dependiendo de dónde se encuentre esa radiación. La beta, ¿cierto?, atraviesa la piel un poco, pero tenemos un tejido que también lo alcanza a frenar. Pero la radiación gamma atraviesa completamente nuestros huesos, ¿cierto?, nuestros órganos. Bueno, una de las radiaciones también que se utiliza es los rayos X o radiación gamma, que se utiliza, ¿cierto?, para lo que son las radiografías. Generalmente se utiliza el cobalto 60, el iridio 192 como radioisótopos para generar esa radiación. Y lo que se aprovecha ahí es que se coloca, ¿cierto?, la fuente de radiación, se coloca, ¿cierto?, nuestro cuerpo, ¿cierto?, para saber dónde están, cuál es el defecto, si hubo una fractura o no, y tenemos una placa donde se va a revelar, donde se aplica la radiación, los huesos van a detener de alguna manera, ¿cierto?, y lo que se genera en la placa, ¿cierto?, es lo que observamos ahí en las imágenes, que sería, ¿cierto?, las partes más densas, menos densas, y se refleja entonces en cómo están los huesos y podemos analizar si hay fractura o no. Entonces ahí estamos utilizando esta radiación para saber cómo está. Cómo están los huesos, si están sanos, si están en alguna deformación o si hay alguna ruptura ahí, ¿cierto?, para ver si ese dolor proviene de esa ruptura o no. ¿Qué más? Esto sería en cuanto a la radiación. También tenemos, nosotros tenemos radiación alfa, beta, gamma, eso depende de cómo lo podemos hacer, cuánto tiempo lo podemos utilizar, dependiendo, ¿cierto?, como les decía, si viene la radiación alfa por fuera de nuestro organismo, la piel lo detiene.
¿cierto? Por eso es importante saber dónde viene la radiación, dónde está afectando a nuestro organismo, si es interno o externo, ¿cierto? Entonces tenemos que, y va a depender del órgano que esté afectándose, va a ser más o menor. Por eso tenemos dosis de radiación y vamos a ver definiciones de cómo se determina esta radiación, cuáles son las escalas de esta radiación. Entonces tenemos lo que son los Gray y los rad. Entonces un Gray es equivalente a 100 rad. Dependiendo de la escala que se utilice, se da en Gray o se da en rad. Como dice ahí, no todas las formas de radiación dañan los materiales biológicos con la misma eficiencia. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de radiación, cuánto tiempo, eso es lo que vamos a anotar ahí para saber cuál es la efectividad biológica relativa. Esa efectividad biológica relativa va a depender de qué? De la dosis de la radiación, de la rapidez, del total y el tipo de tejido afectado. O sea, depende de varias cosas. O sea, la efectividad biológica relativa, ¿cierto? Es dependiendo de todos los tres parámetros: rapidez, la dosis total que se va a aplicar y el tipo de tejido que se va a ver afectado. Entonces ahora vamos a terminar ahora un número de REM que va a considerar tanto el número de rad que se están aplicando, ¿cierto? Y la efectividad biológica relativa. O sea, dependiendo de qué órgano y cuánta radiación estamos considerando. O sea, tenemos varios parámetros ahí. Entonces tenemos el número de REM, lo mismo que hemos visto recién, que el número de rad, y por la efectividad biológica relativa. Entonces, el REM nos va a dar un indicio, ¿cierto?, que está tomando el efecto biológico y la cantidad de radiación que se está aplicando. Entonces, el REM viene de el equivalente, ¿cierto?, en el cuerpo del Röntgen, no sé cómo se pronuncia bien, pero Röntgen, por eso viene del REM. Y en realidad el REM lo pueden dar en el sistema internacional, la unidad es el Sievert. Entonces, un Sievert son 100 REM. Y con eso nos vamos a quedar, con lo que es el REM. Y ahí tenemos un efecto de exposiciones de corta duración. Estamos viendo de corta duración, ¿cierto? Pero dependiendo de la dosis de REM de radiación que estamos aplicando. Son los efectos que podemos observar. Entonces, de solo 25 en REM, ¿cierto? No hay efectos clínicos detectables. O sea, no habría ningún efecto, ¿cierto?, en nuestro organismo. Si va desde 25 a 50, ahí empezamos a afectar los glóbulos blancos, que son los que nos están protegiendo, ¿cierto?, a nosotros. Después viene de 100 a 200, ahí empiezan a aparecer ciertos síntomas de las náuseas, y ahí hay una disminución, ¿cierto?, mucho más brusca de los glóbulos blancos. Y tenemos una dosis que es de 500, que es una dosis de 500 REM en un tiempo corto, ¿cierto? Lo que se produce ahí es la muerte de la mitad de la población expuesta a esta radiación dentro de los 30 días siguientes a la exposición. Entonces, si uno tiene una exposición demasiada radiación en un tiempo muy corto, tenemos una mortalidad que es bastante alta. Pero bueno, entonces tenemos esta escala de 0, se viera en 0,25, no hay problema, 25 a 50, de disminución del glóbulo blanco, de 100 a 200 ya tenemos unos efectos que ya se empiezan a notar y son más notorios. Ya. Y antes de eso, que igual le quería mostrar una escala, ¿cierto?, de tipo de radiación que tenemos, que lo estamos viendo de manera natural, que también la radiación se puede utilizar para, ¿cierto?, eliminar ciertos microorganismos, ¿cierto?, para que no ocurra la descomposición, en este caso, como ejemplo, ¿cierto?, en estas frutillas, las cuales un grupo de frutillas fue irradiada y otro no. Eso es de un 0,2, ¿cierto?, unos 0,2, ¿cierto?, de rad. Entonces, kilorad, ahí estamos eliminando no estamos afectando a la frutilla propiamente tal, pero sí estamos matando los microorganismos, entonces la frutilla nos va a durar un tiempo más. Y eso mismo se puede utilizar, ¿cierto?, para conservar las carnes, verduras y frutas, ¿cierto? Pero son radiaciones que están para matar esos microorganismos, pero no afectar a la fruta, porque si la fruta la vamos a consumir. Entonces, esa es la intención de mostrar esta parte. Tenemos diferentes dosis dependiendo del efecto que queremos ver en los alimentos, para que también se vea que
se puede utilizar la radiación de manera beneficiosa, ¿cierto? Como no, como lo hemos visto en lo que era la bomba atómica. En este caso lo estamos utilizando para eliminar ciertos organismos. Hola, hola. Yuhu. Yuhu. Aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? pero después el consumo de esa fruta de radial no tiene repercusión en el cuerpo. No se ha visto, no se ha estudiado de que haya efecto hacia más adelante, la está afectando los microorganismos, ¿cierto? Bueno, esto ha servido, ¿cierto? Porque en ciertas zonas del planeta necesitamos alimentación y llevarla y que no se nos descompongan los alimentos. Pero siempre va a ser mucho más sano consumir en cosas que están cercanas en el local y que no sean, ¿cierto?, de estaciones, no sé, pues estamos consumiendo una fruta que estamos en invierno, estamos comiendo una fruta que está en otro lado, entonces ahí es mejor esperar la temporada, yo encuentro yo que es mucho más sano. Esperar la temporada que le corresponde a la fruta y comerla en tu zona. Entonces te aseguras de que no tenemos irradiación, no tenemos efecto y aparte que siempre están, aparte de la radiación, pueden aplicar otros suministros más, así que hay que tener cuidado con eso. Ya aunque a veces uno igual lo consume, pero tratar de evitarlo, sí, eso es como la intención de esto. Pero mostrar, ¿cierto?, que la irradiación nos puede servir, ¿cierto?, y es utilizada para mantener, ¿cierto?, sanos nuestros alimentos. Por eso vemos lo que tiene que ver con la cebolla, las patatas, ¿cierto? Que no se produzcan algunos insectos, la idea es que retardar la putrefacción, como se ve ahí, o esterilizar, ¿cierto? Nuestros alimentos para poder sellarlos y que duren un tiempo más. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se utiliza la radiación. Bueno, aquí tenemos una figura en donde vemos, ¿cierto?, las fuentes naturales de radiación y las fuentes creadas por el hombre de radiación en términos de REM. Entonces, se fijan que son los productos de consumo, la medicina nuclear, ¿cierto? Tenemos estas cantidades de REM que son mucho menores, se fijan, rayos X, son mucho menores a los que son de fuentes naturales respecto al radón, por ejemplo. Radón, que ustedes ven ahí. Y bueno, y son comparados, ¿cierto?, los radioisótopos del cuerpo. Nosotros tenemos isótopos que estamos consumiendo constantemente. Tenemos carbono 14, que lo habíamos discutido en un minuto, ¿cierto? Estamos consumiendo ese isótopo, pero ya forma parte de la radiación, ¿cierto?, que mantenemos de manera constante. Y por eso también nos sirve para hacer la datación con respecto al carbono 12 y carbono 14, porque el organismo, ¿cierto?, se deja de alimentar, deja de consumir ese carbono 14 y uno ve la relación entre esos dos isótopos y lo puede datar. ¿Ya? Entonces, el carbono 14 sirve para datar, ¿cierto?, organismos, ¿cierto?, o todo lo que tenga carbono, ¿cierto? Bueno, y si se fijan ahí, tenemos de las fuentes naturales, tenemos los radioisótopos en el cuerpo, ¿cierto?, los rayos cósmicos, tenemos las rocas y suelos, ¿cierto? Aparte tenemos de las rocas y suelos, tenemos el uranio 138. Y también si se fijan que uno súper importante es el radón. Entonces vamos a hablar un poquito del radón. Entonces, ¿de dónde se encuentra? Porque es, ¿el radón qué es? ¿Qué es el radón? ¿Ustedes saben lo que es el radón? Un elemento químico. ¿Un qué? Un elemento químico. Un elemento químico, sí. ¿Dónde se encuentra en la tabla periódica? ¿Y qué es? Es el que está. Está por allí en la tabla periódica, ¿cierto? Ahí en alguna parte en la tabla periódica está, ¿cierto? Ya, pero el radón. No. ¿Dónde está la tabla periódica del radón? ¿No tiene una tabla periódica así para mirarlo? ¿Dónde? ¿En cuál está? ¿Qué es? ¿Qué es el radón? No, sí, Andrés va a hacer. Tabla periódica. Radón, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué grupo está? ¿Perdón? Sí, es un gas noble. Yo sabía, ¿no? Sí. Hola, buenas. Adelante. Oh, se me acabaron las hojitas. Eso que imprimí de más. Oh, qué bueno, ya. Ya, después les voy a pedir que firmen la lista, por favor. Ya, eso sí. Ya, entonces el radón es un gas noble. Ok. Es un gas noble, entonces es importante. Entonces, gas noble significa que es importante una fuente de radiación natural
¿cierto? Que de los naturales es como el que tiene el mayor porcentaje, o sea, tiene harto, es una radiación importante. ¿A dónde sale? ¿De dónde sale? Bueno, antes de hablar del ratón, bueno, como uno detecta, me encontré interesante, por eso lo coloqué aquí, cómo detectamos la radiación finalmente. O sea, si tenemos radiación alfa, beta, gamma, ¿cierto? Tenemos este es un contador de Geiger. Entonces se utiliza, ¿cierto? En que se pueda, ¿cierto? Aquí lo voy a apuntar. Si fijan, este contador tenemos un electrodo, ¿cierto? Tenemos un alto voltaje y tenemos una diferencia potencial. Tenemos el cilindro metálico que actúa como cátodo y tenemos el ánodo. Entonces tenemos el cátodo y el ánodo. Ahí estamos. Ahí tenemos una diferencia potencial. Entonces entra la radiación. Bueno, tenemos encerrado, ¿cierto? Argón tenemos aquí encerrado, ¿cierto? Y entra algún tipo de radiación y lo que hace es ionizar esta materia. Porque eso es lo que nos interesa, la capacidad de radiación que genera la radiación alfa, beta o gamma, y eso es lo que nos interesa porque eso nos va a afectar biológicamente, ¿sí? ¿Estoy grabando? ¿Lo grabé o no? Sí. Diría que no. ¿Que sí o no? Pues lo reviso. Revíselo, por favor. Porfis, porfis. No, yo lo reviso bien. Pero apriete. Sí, está grabando. Está perfecto. Está grabando porque tengo el puntito rojo acá. Pasa. Sí, sí entré ahí para ver. Ahí está. Sí, se está grabando. Eso. Me uní y me parece que está grabando. Entonces se está grabando la clase. Entonces, ya, entonces se ioniza la materia, entonces eso va a depender de la relación alfa, beta o gamma, entonces se ioniza la materia, si se ioniza se generan cargas positivas y negativas y dependiendo de esa carga positiva y negativa se genera una diferencia potencial y nos dice que cuánta radiación es la que está presente. ¿Por qué eso es argón? ¿Por qué? Porque necesitamos una fuerte cantidad porque un gas inerte, entonces dependiendo, ¿cierto? Si es una energía importante, ¿cierto? Alfa, beta o gamma, la va a ionizar. Entonces eso Entonces, si fuera otra materia, podría ser otra radiación que no necesariamente sea alfa, beta, gamma o radiación ionizante la que nos interesa. Entonces, que ionice el argón, entonces diferencia de carga, diferencia de potencial, ¿cierto? Electricidad, mientras más radiación, más electricidad, entonces tenemos más radiación. ¿Cierto? Entonces, existen estos que son como plaquitas que son acumuladores de radiación. Algunas personas que trabajan bajo radiación, o sea, las personas que hacen radiografía, ¿cierto? Radiografía, o trabajan en centrales nucleares, ¿cierto? Para ver cuánta es la exposición, si es que están expuestos a tipos de radiación, tienen unas plaquitas que se las colocan aquí en la solapa. Y dependiendo si llega a un cierto límite, ¿cierto? Se tiene que retirar porque está muy irradiado, ¿cierto? Tiene que haber un decaimiento, entonces se tiene que retirar. Ya, hasta que decaiga. Entonces, si hay algunas zonas donde se sospecha que hay radiación, entonces, bueno, con el contador de Geiger que está mostrando aquí, entonces ven qué tipo de radiación, o sea, qué radiación, cuánta radiación es la que se está emitiendo ahí. Después de clasificarlo ahí, se utilizarán otro equipo. Entonces, de esa manera podemos determinar cuánta es la radiación que tenemos en el medio, cuánto es la radiación en el sentido de cuánto es ¿cómo se llama? La capacidad, ¿cierto?, de ionizar la materia. Entonces, ¿se acuerdan? El ratón. El radón, ya sabemos, un gas noble. Ya lo ha quedado claro, es un gas noble, ¿cierto? Entonces, gas. Entonces, ¿y de dónde proviene? Proviene, ¿cierto?, del proceso de decaimiento del uranio. Yo no sé por qué me aparecen estas cosas ahí arriba. Bueno, aquí aparece uranio 238. Ahí está. Uranio 238. ¿Cierto? Después torio y así con otro elemento. ¿Y a dónde está el radón? Acá. ¿Se fijan? Aquí está el radón. Vamos a marcar aquí. ¿A dónde está? Aquí está. Radón. ¿Se fijan? Un tiempo de vida media de 3,82 días. Y emite una radiación de tipo alfa. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema del radón es que bueno, el radón se fija en 222 y tiene un tiempo de vida de 3,82, emisión alfa. Hola. Buenos días, adelante. No me siento. Entonces, radiación del radón, 3,82 días, radiación alfa. Ya, ojo con eso.
Y tenemos después el radón dura, ¿cierto? Son 3,82 días, o sea, ya se reduce la mitad la cantidad de radón, ¿cierto? Que estuviéramos de ese gas noble. Pero después de eso se genera el polonio, que tenemos justo abajo, polonio, sigue emitiendo radiación alfa, cuando tenemos, bueno, el tiempo de vida media es 3,05 minutos. Entonces, con esos datos nos vamos a ir, ¿cierto? Viene del decaimiento del uranio 138, que lo encontramos en las rocas, ¿cierto? El uranio 138 es el uranio que es el isótopo más abundante, después se sigue el 235, después para ahondar en algún detalle que les quiero contar. Bueno. Entonces sucede que, bueno, como les decía, el radón pasa a polonio y el polonio, ¿cierto? Después sigue emitiendo radiación de tipo alfa. Entonces, ¿por qué el radón es una fuente importante de radiación? Es porque como proviene de las rocas, y si tenemos en las rocas donde están construidas las casas, si tenemos tenemos ¿cierto? Una cantidad de uranio importante, por lo tanto estamos generando, en el proceso de caimiento, ¿cierto? Se está generando radón, y el radón no va a reaccionar con lo que tienen los otros minerales cercanos, porque es un gas noble, ¿cierto? El gas noble es poco reactivo, entonces empieza a subir, se empiezan a acumular en las casas. Es un gas, casa. Y lo otro es que en las casas generalmente, ¿cierto? Las casas se empiezan a calentar, ¿cierto? Entonces empieza a subir el calor, entonces empiezan a generar, ¿cierto? Como que empieza a traer, ¿cierto? Cierta cantidad de gases hacia el interior de las casas, se empieza a acumular el radón. El radón es un gas, entonces uno lo respira, ¿cierto? El radón no lo respira, llega a los pulmones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está radiando? Radiación alfa, directamente a los pulmones. Para colmo, entonces tiene un tiempo de vida media, ¿cierto? Que son tantos días, eran 3, y algo días. 3,8 días, ¿cierto? Entonces en eso se transforma en polonio. El polonio es sólido, o sea, queda incrustado en el pulmón, ¿cierto? Y el polonio sigue emitiendo radiación alfa. Entonces está dañando cada vez los pulmones cada vez por radiación alfa. Radiación alfa, ¿cierto? Porque no tenemos la piel que nos proteja, está afectando directamente a los pulmones. Entonces, la incidencia de cáncer de pulmón por la radiación, por respirar radón es alta, no es poca. Sobre todo en las regiones donde tenemos rocas donde tenemos mucho uranio. Entonces, vamos a tener mucho radón, ¿cierto? Que se pueda acumular, ¿cierto? Y lo vamos a respirar. Acuérdense que el tipo de vida media, ¿cierto? Son unos cuantos días, pero uno lo alcanza a respirar y se empieza a pasar, ¿cierto? Al polonio y se incrusta en nuestros pulmones. Por eso es importante, adelante. Por eso es importante, ¿cierto? El poder ventilar las casas. Entonces, es un ejercicio que no es menor, que también es importante porque hay zonas en donde se puede acumular radón fácilmente. Entonces, un gas se va a encerrar en los lugares donde uno está viviendo. Por eso es importante también hacer una ventilación de las casas. Ya, porque no todas las regiones se ha estudiado si hay qué tanto radón se está emitiendo, ¿cierto? Y creo que en el Metro de Santiago se han hecho estudios de que hay acumulación de radón, porque como todo está en subterráneo, ¿cierto? La capacidad, y en una zona grande, ¿cierto? Donde hay un espacio, entonces se puede acumular. Pero no recuerdo que haya habido, ¿cierto? Un resultado en ese sentido. Sí, pero mientras tanto, uno ventila la casa, es un gas, se va a ir. Ya, entonces, como recomendación. Y eso es lo que tenía que contarles de lo que era la química, lo que era la química nuclear, ¿cierto? Los últimos aspectos de la química nuclear. Vamos a tener eso. Seguimos con Tomás ahí en línea. Lo vemos, ¿cierto? Vamos a detener la grabación. ¿Ves que se está grabando?